Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Londoño Giraldo, estoy estudiando seguridad y salud en el trabajo en la UNAM y en este momento estoy cursando la materia de biología celular y molecular. El grupo en el que estoy inscrito es el 15109A-954, ¿cierto? Hoy les voy a hablar de la membrana celular. Deberíamos hacer un video debíamos hacer un video donde debíamos explicar la membrana celular y el transporte de la membrana, ¿cierto? Como tal, le decía en la guía que debíamos hacer una cartelera o una maqueta, pues como nuestra mente, ¿cierto? En este caso, yo hice una cartelera. Como ustedes pueden ver, hice mi dibujo, puse mi título, membrana celular, tiene todas sus partes, ¿sí? Mi nombre como tal, Luisa Londoño, el cual tiene la membrana, como pueden ver, tienen todas sus partes que tiene acá. Glicoproteína, carbohidratos, glico, glicolipedio, colesterol, proteína integral, proteína periférica, ¿sí? Proteína de canal y proteína alfa hélice, ¿cierto? Como tal, esto es pues como la membrana celular que yo lo hice en una cartelera. Ahora les voy a explicar como tal, les voy a explicar el transporte a través de la membrana, ¿cierto? Tengamos en cuenta que la membrana celular son células que requieren nutrientes al exterior y deben eliminar sustancias de desechos procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable, ¿cierto? La membrana celular tiene dos transportes de moléculas, está el transporte bajo y el transporte elevado. El transporte bajo y el transporte elevado tienen lo siguiente: el transporte de las moléculas bajas tienen transporte pasivo, transporte masivo. El transporte pasivo tiene su difusión simple, su difusión facilitada. El transporte activo tiene bomba de sodio-potasio, o sea, sodio y potasio, ¿cierto? Y otras bombas. El transporte de moléculas de elevada masa, ¿sí? Tienen los siguientes esquemas, que son endocitosis, exocitosis, transocitosis, el cual endocitosis tienen tres esquemas, o sea, sale tres esquemas que son fagocitosis, pinocitosis, medida por un receptor, ¿cierto? También nos explica que cada una de ellas tiene pues como su importancia, ¿cómo les explico? Su función. Por ejemplo, el transporte pasivo son un proceso de difusiones de sustancias a través de la membrana, ¿cierto? El cual sabemos que se divide en difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple son pequeñas moléculas a favor del gradiente, ¿cierto? Y la difusión facilitada es nos permite transportar pequeñas moléculas polares como amonodiasis, ¿cierto? Ese es el transporte pasivo de las moléculas bajas, o sea, de las moléculas bajas. Y tenemos también en las moléculas bajas el transporte activo. Esos son los que actúan proteínas de membrana que requieren energía, ¿sí? Como tal, pues es un transporte de moléculas donde se forma una membrana, donde se transporta la membrana, donde lleva pues como todas las bombas de sodio, de potasio, donde se ven otro tipo de bombas durante todo como la secuencia hasta llegar a la membrana, ¿cierto? Bueno, por otro lado tenemos el transporte de las moléculas elevadas, ¿sí? Recordemos que el transporte de las moléculas elevadas, como se lo dije anteriormente, son endocitosis, endocitosis, que es que no me acuerdo, se me olvidó un poquito, endocitosis, exocitosis y transocitosis, la cual tiene su definición las tres que dije anteriormente, que son las endocitosis, fagocitosis, pinocitosis y medio por un receptor.
Cada una de ellas, como lo dije anteriormente, tiene su función, ¿sí? Tiene su función para hacer como todo el transporte de la membrana, y son transportes que llegan hasta la membrana celular, pero transportando moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, los endocitosis es el proceso de células con partículas de medio externo. Quiere decir que es una investigación de la membrana para llegar es una investigación para llegar directamente a la membrana y poder ingerir partículas, ¿sí? Es como todo eso, la parte de la endocitosis. Ya lo que son la parte de la pinocitosis son los que implican ingestión de líquidos y partículas en la membrana. Los fagocitosis forman grandes vesículas revestidas, y los endocitosis, o sea, los medios por un receptor, es un mecanismo por el que solo una sustancia puede existir. Los exocitosis son moléculas contenidas con vesículas citoplasmáticas y son transportadas al interior de la célula o de la membrana plasmática. Sí, normalmente pues uno buscando en internet, buscando en todas las ayudas que nos muestra la universidad y la materia, dice que como tal se llama membrana celular, también se llama membrana plasmática, ¿cierto? Los transocitosis, ¿sí? Es el conjunto de fenómenos, es un conjunto de fenómenos que permite sustancias altamente versas para realizar pues como todo el transporte de la molécula, de la membrana. Entonces, recordemos, la membrana, el transporte de la membrana tiene dos tipos de transporte de molécula baja, transporte de molécula elevada. El transporte de molécula baja son transportes activos y pasivos, ¿sí? Y los transportes elevados son endocitosis, transocitosis, exocitosis, fagocitosis, pinocitosis, medio de un receptor. Todo eso es lo que hace que ese transporte hace que llegue hasta la membrana celular para que ahí pueda recibir todas sus partículas, sus sistemas, todo pues como el transporte de todo, ¿cierto? Recordemos que como tal pues yo hice mi cartelera, tenemos pues acá la cartelera como tal, este es pues como la membrana celular, todo esto son como los receptores por donde pasa, todo eso son sus partes, todo esto por acá sus proteínas, sus carbohidratos, todo lo que muestra directamente acá en la cartulina. Ese es el dibujo contemplado directamente que hice. Si no es más, gracias por su atención, que tengan un excelente día y que Dios y la Virgen los acompañe. Gracias.